Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Juan Carlitos, para terminar, estoy obligado a preguntarte, España, Venezuela, relación del gobierno español, relación del gobierno venezolano, escándalos varios, Leopoldo López en la embajada Claro. de España, su papá eurodiputado, Partido Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, te intento responder, ¿no? Felipe González del PSOE tuvo una relación especial con Carlos Andrés Pérez, ¿no? Carlos Andrés Pérez financió al Partido Socialista. Felipe González le regaló a Cisneros Galerías Preciados. Siempre ha tenido relaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando gana Chávez, Felipe González quiso hacer negocios. Chávez no hizo negocios con él. Yo estaba en Miraflores cuando Felipe González pidió una reunión para hacer negocios en nombre de Slim con la telefonía móvil, ¿no? Chávez no le interesó y eso llevó a que Felipe González considerase que Chávez era su enemigo, porque Felipe González no tiene ideología, no es una persona que desgraciadamente es un expresidente de mi país, que hay mucha gente que lo venera, que es un hombre de negocios con pocos principios, ¿no? Con muy poquitos principios. Entonces, por parte de la socialdemocracia hay una posición contraria a Chávez. Por parte de la derecha aún más, porque la derecha tenía negocios. Es decir, cuando la ministra de Asuntos Exteriores española del Partido Popular iba a Caracas, no dormía en la embajada, sino que dormía en la casa del Opus Dei, porque ella era del Opus Dei, ¿no? Entonces había como toda una serie de relaciones por parte de la derecha, que siempre han hecho negocios y que a día de hoy se beneficia la derecha venezolana cuando han comprado una parte de los pisos y las inmobiliarias más caras del centro de Madrid, ¿eh? O sea, que cuidado. O sea, cuando viene Guaidó aquí, no visita a los venezolanos pobres que están en las puertas de la asistencia social. No, ahí no va Guaidó, sino que se reúne con esa gente que ha robado muchísimo dinero en Venezuela y que se ha comprado inmuebles que nosotros no podemos tener acceso porque son millonarios, ¿no? Breve paréntesis. A nosotros nos sorprende mucho en Venezuela ver que Guaidó llena más calles en Madrid, quizás 3 cuadras, que en Venezuela, que no llega a 1 cuadra, y no estoy exagerando, te estoy dando un dato objetivo. Antes de la gira de Guaidó a Europa, nosotros los venezolanos, chavistas, independientes y opositores, nos quedamos atónitos viendo que tenía más gente en Madrid que en cualquier barrio o urbanización venezolana. También, como tú bien sabes, compran, ¿no?, la asistencia, o sea que también se ve mucho en las redes. O sea, por ejemplo, ahora todos los trending topics son comprados, ¿no? Lo está estudiando muy bien Julián Macías, ¿no? Que son redes donde está Aznar, por cierto, y está el grupo Atlas, y está la derecha mexicana, la derecha colombiana, la derecha ecuatoriana, la derecha española, la derecha venezolana, de acuerdo, ¿no?, para dar una sensación de que hay un apoyo a sus políticas en Twitter, cuando lo que están haciendo es simplemente comprando ese tipo de espacios. Te decía que, claro, Venezuela de repente rompe esa placidez de las cumbres iberoamericanas, donde, como antes planteábamos, decía Chávez que ellos iban de cumbre en cumbre y los pueblos de valle en valle, ¿no? Entonces, claro, de repente Chávez hace cosas intolerables, ¿no? Antes, no te lo he comentado, pero creo que es muy relevante. Lo primero que hacen, Miguel Ángel, lo primero que hacen las derechas cuando recuperan poder en América Latina es desmantelar UNASUR. Correcto. Igual que lo que ha hecho la derecha europea es desmantelar la Unión Europea, porque son estructuras regionales esenciales para mantener de alguna manera una soberanía democrática frente a la globalización neoliberal. Y entonces, tanto la UNASUR como la Unión Europea, en su concepción originaria, eran frenos a este modelo depredador neoliberal y, por tanto, tienen que desmantelarla, ¿no? Tienen que acabar con ella. Y, claro,
es que cuando Chávez de repente reorganiza la Organización de Países Productores de Petróleo, organiza la UNASUR, comete el error terrible a ojos de los Estados Unidos de prestarle, creo que fueron 15.000 millones a la Argentina de Néstor Kirchner, que no se las pide al Fondo Monetario Internacional. Y por tanto, esa capacidad que tenía Estados Unidos de arrodillar a un país como Argentina, la pierde porque, aprovechando la bonanza económica del petróleo, pues Venezuela le presta ese dinero a Argentina y entonces le quita la herramienta, es como si derrotase al ejército, ¿no? Entonces, de un día para otro, derrotase al ejército más poderoso del mundo. Entonces, esto es intolerable. Hay que acabar con este señor porque además está haciendo un efecto dominó, ¿no? Sabes que visité a Lula en la cárcel, ¿no? Me invitó a verle a Curitiba y Estuvimos pendientes. para mí muy emocionante, ¿no? Muy emotiva. Y hablamos una buena parte de la charla, hablamos de la importancia de Chávez en la construcción del continente, ¿no? Y ahí comentábamos también cómo era prácticamente imposible en los estrategas norteamericanos que pudiera gobernar Lula en Brasil y López Obrador en México, ¿no? Que no lo iban a permitir. Entonces, y si no podían frenar a López Obrador, tenían que sacar fuera de juego y encarcelar a Lula, ¿no? Entonces, bueno, te decía que en esta demonización de Venezuela hay una parte de verdad. O sea, no demonizan a Venezuela en vano, sino que demonizan a Venezuela porque Venezuela es la que rearticula el continente latinoamericano. Es el que permite que se salga de la pobreza a millones de personas. Es el que monta la UNASUR. Es el que debilita la Organización de Estados Americanos. Es el que plantea, me contaba Lula en la cárcel, empezamos a unir nuestros ejércitos. Me contó Lula. O sea, había una unión para juntar los ejércitos latinoamericanos y que por tanto invalidaban a las bases norteamericanas. Entonces, Venezuela es un elemento a demonizar porque es el que permite recuperar la democracia en el continente latinoamericano, ¿no? Y por tanto, claro, ¿qué ocurre? Que un personaje como Donald Trump, que no tiene ningún tipo de finura diplomática, bueno, pues hace la locura, ¿no? de doblar el brazo a los europeos para aceptar a Guaidó, ¿no? Un tipo que se autoproclama en una plaza, ¿no? Pero luego, claro, dice el propio Trump, Guaidó no sirve porque se da cuenta de que han intentado tumbar a Maduro y no han podido. Es que han intentado todo, hasta llevarse a Miguel Bosé a ver si a través de sus canciones desmoralizaban al pueblo venezolano, ¿no? O sea, no han sido capaces de hacer nada. Entonces ya Trump, que tampoco es idiota, dice, pues no hemos sido capaces, ¿no? Esto no funciona, ¿no? Y a lo mejor me tengo que sentar con Maduro y de repente, claro, todos los cancilleres europeos que fueron a rebufo, ¿no? De lo que había dicho Trump, se quedan como pendejos diciendo, o sea que ya no te digo nada si países como Alemania, España, Italia, Francia, su posición la dictan los Estados Unidos, ¿dónde está la soberanía de nuestros países, ¿no? Claro, luego, de facto, en España Guaidó no existe. No lo recibió Pedro Sánchez. Y realmente todo el trabajo de la embajada o consular se hace con el gobierno legítimo. Hay un tipo ahí que supuestamente era el embajador de Guaidó que nadie sabe ni quién es, ¿no? Ni nos acordamos de él porque es que es una farsa, es que es una maldita farsa, ¿no? Yo estoy muy interesado y quiero ir pronto a Venezuela porque creo que tiene que abrirse un diálogo, ¿no? Creo que hay que ayudar. Todos en nuestra medida tenemos que ayudar a que haya diálogo, ¿no? Yo creo que cada vez que la oposición decide sentarse a hablar con el gobierno, siempre hay presiones de los que están por la violencia, de los Leopoldo López de la Corina, que son los que reciben órdenes de los Estados Unidos, o de los sectores más belicosos de los Estados Unidos, para que no haya diálogo, ¿no? Y yo estoy muy comprometido también por esta tarea, ya te digo, intelectual que te decía. Estoy muy comprometido a intentar ayudar, ¿no? a que haya diálogo, ¿no? Claro, no se sostiene en esa petición de diálogo desde España, no se sostiene que desde la embajada de Venezuela en Caracas esté un tipo fomentando un golpe de Estado. O sea, si en la embajada de Venezuela en Madrid hubiera un opositor español, un golpista,
contratando mercenarios, intentando subvertir la democracia en España, sería intolerable, ¿no? Entonces, yo creo que hay cierto consenso al respecto, ¿no? De que España ha ido un poco a la rueda de un loco como Donald Trump, que siempre te amenaza. Recordad cómo amenazó a López Obrador, ¿no? Que frenaba a los inmigrantes o les subía los aranceles, ¿no? Entonces, claro, con este tipo que es un loco, bueno, creo que España y Europa creo que se ha humillado, ¿no? Entonces, creo que es un momento de terminar con esa humillación y buscando salidas, ¿no? Yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro me consta que no ignora, ¿no?, que hay una parte importante de la población que no está de acuerdo con el gobierno y por tanto hay que hablar con ellos, hay que buscar puntos de encuentro y la oposición tiene que entender que la salida nunca puede ser violenta y contraria a la Constitución, ¿no? Y creo que la obligación de España, por lo menos yo lo asumo como una obligación mía, es ayudar a este elemento de encuentro y de diálogo. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.